CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos al programa de hoy viernes de Red Democrática, un programa que vamos a utilizar lo máximo posible para poder dejar totalmente claro lo que hemos venido conversando en esta semana. Recuerden, amigos y amigas, que el día martes un sociólogo nos hizo una perspectiva desde su profesión de lo que está pasando en la sociedad en medio de tanta violencia y circunscrito y puntualizado para poder ejemplificar la teoría profesional en el campo de lo que pasa en el país, en los dos asesinatos de las jóvenes en Heredia, una dejada o tirada básicamente y en resumen en el Surquí y la otra desmembrada y guardada en una refrigeradora, ambos hechos de un tipo de violencia muy alto y que hemos utilizado esta semana para poder contextualizar a qué nos referimos cuando decimos que la sociedad tiene niveles de violencia bastante grandes. El día miércoles, un conferencista especialista en temas de matrimonio y familia también dio su perspectiva de cómo podemos empezar a ponerle algún tipo de regulación o equilibrio a las relaciones humanas dentro del hogar. Al día de ayer, una criminóloga dio la perspectiva de qué es lo que pasa en la sociedad, por qué es que estamos teniendo tantos problemas de convivencia y demás. Y el día de hoy vamos a terminar, me parece que con una cereza al pastel, con una persona que tiene amplio conocimiento desde el punto de vista jurídico, penal y en general de todo el armazón jurídico de nuestro país, don Eduardo Acuña, abogado penalista, ex juez penal de la República, con quien vamos a entablar la conversación al día de hoy y a quien le damos la muy cordial bienvenida. Don Eduardo. Gracias, Jonathan. Buenos días y un saludo a toda su audiencia. Muchísimas gracias, don Eduardo. Y como siempre, un gusto conversar con usted. Don Eduardo, ¿cómo podemos, desde su perspectiva jurídica, penal, entender la relación de la estructura jurídica del país versus lo que pasa en las relaciones humanas? ¿Hay suficiente armado jurídico para persuadir malas conductas sociales? ¿O ese no es el problema? El problema está más bien en la fase de comportamientos de las personas en convivencia, tanto dentro como fuera del hogar. A ver, el derecho penal está previsto para sancionar los quiebres al orden social más graves. En esa línea hay que entender que el derecho penal aparece al final de la historia cuando ha ocurrido el delito. Si bien una de las hipótesis es que la pena, la previsión de pena, es un disuasorio para la persona para que la persona no cometa un delito, lo cierto es que ese disuasorio funciona en el tanto la ley sea efectiva y eficiente. ¿Me explico? Claro. Si se dan una importante cantidad de homicidios, como las tasas que estamos viviendo en Costa Rica, desde el año 90 hasta ahora, porque se ha querido incorrectamente fraccionar el incremento de criminalidad violenta a los últimos 4 o 5 años. Si revisamos las estadísticas desde el 90 hasta hoy, año con año, el incremento es significativamente porcentual. Ahora, ¿qué ocurre? Que el incremento de las penas no está sirviendo per se como disuasorio. Funciona así: hay un homicidio, hay una reacción inmediata del sistema y hay una sanción pronta. Si las personas perciben, y me parece que es lo que está ocurriendo, que ocurre un homicidio y no se detiene a los responsables, en el caso de sicariato, para hablar concretamente, y no hay una consecuencia inmediata, se crea en las personas que participan de este tipo de criminalidad la errónea creencia de que hay impunidad.
Hay un dato que lo estuve buscando, pero no está disponible. Sé que otro profesor de la Universidad de Costa Rica también lo andaba buscando, y es la cantidad de homicidios no resueltos. Eso sería importante para poder complementar la idea que se está planteando. Claro, porque me parece que la tasa de homicidios tan alta no está teniendo la misma correspondencia aparte del sistema de cuántos de estos casos son acusados y son efectivamente condenadas las personas por esos homicidios. Recordemos que el año pasado pasamos los 900, este año andaremos por ahí. Y entonces la tasa de eficiencia, es decir, la capacidad de respuesta del sistema para determinar el autor o autores y sancionarlos efectivamente, es un dato realmente relevante, sumamente importante, porque nos va a decir si el sistema está respondiendo adecuadamente o no. Otro tema que explica que el derecho penal no es la solución, es que desde el año 90 hasta el año 2023, las tasas de criminalidad violenta, específicamente homicidio, se han ido incrementando anualmente. Pero en el año 94 hubo una variación en las penas de los delitos de homicidio calificado, de delitos sexuales, que se incrementaron considerablemente. Inclusive pasamos de una pena mínima de 25 años a 50 años. Perdón, una pena máxima de 25 a 50 años. Y el efecto fue el contrario. No se disminuyó la criminalidad, se incrementó la criminalidad. Yo uso un ejemplo que a veces los ticos con nuestro particular sentido de nuestra idiosincrasia nos cuesta entender. En Guatemala, hace 30 años, tenían un problema gravísimo que eran los secuestros. Sí. Implementaron la pena de muerte para disminuir los secuestros. El estudio longitudinal de 10 años después es que los secuestros se incrementaron. Y se incrementaron los secuestros con resultado de muerte. Porque para que no hubiera testigos, mataban al secuestrado. Aumentaban el límite de la violencia. Totalmente. Yo creo que hay que tener claro que no es la pena sola la que va a disminuir la criminalidad, que no hay otra solución que inversión social. O sea, la inversión social es fundamental. Y programas de reinserción del sistema penitenciario más agresivos y más reales. Con que fueran reales, yo estaría contento. El sistema carcelario costarricense no funciona. No funciona, está con una sobrepoblación importante y con una incapacidad humana y material. Y me refiero a que no es que los funcionarios no estén capacitados, es que no dan abasto. De hecho, en algún momento escuché que el sistema penitenciario es básicamente casi que una guardería. En este momento, con las distancias. El eufemismo de guardería yo lo paso a una jaula. Cuando existía el Zoológico Bolívar, yo enviaba a los estudiantes y les decía, vayan a ver los monos en el zoológico y después vamos a la cárcel. Y me dicen quién está en mejores condiciones. Porque hay una tendencia, sobre todo el populismo, a desdignificar a la persona. Recordemos que la dignidad es inherente al ser humano. Si no hay dignidad, no tenemos nada que hablar. A partir de ahí, si nosotros empezamos a clasificar a las personas en amigos y en enemigos, sobre la base de mis opiniones personales, corremos el riesgo de caer en una regresión del sistema, pero además en un problema de que lo que hacemos es enjaular sin ningún fin, sin ningún afán, para, a partir de ahí, llevar a la persona a mantenerse en la cárcel, simplemente esperando salir. Y desde el siglo XVIII, del Vecchio, un autor, un criminólogo, señalaba que la cárcel es la universidad de los delincuentes, claro. Y es absolutamente cierto. De hecho, también es donde se compromete el futuro de muchas personas que entran por delitos leves o simples,
y conviven con gente que es bastante agresiva y que están por otro tipo de delitos más fuertes. Y los conviven y terminan siendo parte del mismo ecosistema de trabajo. Claro, o sea, la maldad existe y se transmite y se aprende. Yo creo que el enfoque de inversión social es fundamental en la prevención. La inversión en el sistema carcelario con programas de efectiva reinserción que no son para todos. Aquí también hay que quitar el mito de que todo el mundo es sujeto de reinserción. Habrá patologías en comportamientos de personas que no hay manera y efectivamente no deberán salir antes de cumplir la pena. Y eso está el Instituto de Criminología para poder definir quién y qué. Teóricamente. En teoría. El problema es que para eso se requieren mucho recurso técnico y mucho recurso humano, que no se hace la inversión. Vea que en Costa Rica no se habla de política criminal desde 1970 a la fecha. Lo que hay es una reacción Así es. de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo generando una política criminal reactiva frente a los problemas de criminalidad violenta que estamos teniendo. Don Eduardo, ¿por qué, a ver si es tan obvio y lógico que debería de ser que los bueyes delante de la carreta para que puedan tirar del sistema, no se está haciendo por parte del país, nadie, de los tomadores de decisión, una apuesta por aumentar la inversión en esa área? Porque no es rentable políticamente. Esa es mi conclusión. O sea, a nivel electoral, yo preveo en los próximos 2 años una enorme discusión de política criminal light, decir quién pone la pena más fuerte, quién ofrece más cárceles, sin pensar en qué es en realidad lo que se está procurando. Y eso tiene riesgos y riesgos altísimos, porque la población está temerosa, la población está reactiva. La idea de una megacárcel, que, como la de El Salvador, que ya se puso como proyecto de ley acá en el país, eso tiene sentido. Es que la pregunta que hay que hacer es para que tiene un sistema muy severo. Las personas que ingresan a la cárcel, si tienen un oficio, van a laborar dentro de la cárcel con ese oficio y van a recibir un salario. Y si no tienen un oficio, tienen que aprender un oficio. Tienen que ser útiles. Acá lo que hacemos es encerrarlos, unos pocos, muy pocos, hacen pupitres, casi todos aprenden a hacer artesanías, que no sirve de absolutamente nada. El tema es replantearse cómo ejecutar la pena de prisión. En algún momento, en los últimos 10 años, se ha puesto este tema sobre el tapete y la oferta gubernamental de los últimos 8 años previo a este gobierno, lo que decía básicamente es, y el espíritu de lo que decía, va contra los derechos humanos. No se les puede poner a trabajar, menos a servir como recurso humano para construir vía pública, o construir cosas del sector público para bien de la sociedad. Y tampoco se les podía poner a hacer algún tipo de trabajo porque va contrario a sus derechos humanos por estar privados de libertad. Es absurdo. Desde mi punto de vista, y le voy a explicar por qué. La dignidad del ser humano se ejerce, entre otro montón de valoraciones, a partir del trabajo. Usted y yo trabajamos porque es parte de las características del ser humano, ser productivo, convivir en sociedad y cumplir las obligaciones económicas que tenemos. El chiste o el quid del asunto está en que como parte del plan de resocialización hay que aprender a trabajar. Usted no quiere aprender a trabajar, no hay ningún problema, pero no tiene ningún beneficio. Así de simple. No puede ser que dentro de las valoraciones se tenga como beneficio limpiar la celda, ayudar en la cocina, las labores que todos debemos realizar en nuestras casas. Y esos son los parámetros que se valoran de si la persona está siendo útil, laboriosa. Y eso es absurdo. Don Eduardo, ¿cómo define usted desde el punto de vista práctico y académico también? Me interesa mucho esa parte. El concepto de dignidad humana, y se lo planteo porque me tocó ahora en la asamblea cuando estaba el periodo pasado
plantear varias discusiones sobre dignidad humana y diputados de diferentes fracciones, incluso abogados, me decían, ¿y qué se entiende por dignidad humana? Es tan etéreo que no podemos centrar algo en un postulado que no hay una unidad de mensaje sobre el cual trabajar. ¿Cuál podría ser entendido adecuadamente la dignidad humana? Es que la dignidad humana es la característica inherente al ser humano que lo hace diferente de los animales. Me explico. Por dignidad humana entendemos el centro de los derechos y obligaciones que tiene todo ser humano. Entonces, el primer elemento de la dignidad humana es la vida. Sin vida no hay sujeto de obligaciones ni de derechos. Entonces, ¿qué es la dignidad humana? Las características inherentes a la persona independientemente de su pensamiento, de su género, de su profesión de fe o si es ateo, de su condición social, de su condición económica. Es el solo hecho de ser persona lo que nos hace diferentes. Por ahí en algún momento hubo un proyecto de investigación que se llamó El Gran Simio. Ese proyecto determina que nosotros con los gorilas y con los chimpancés compartimos un 98.5.6 del ADN, pero no son seres humanos. O sea, cuando caemos en criterios reduccionistas de carácter biológico o de carácter material, nos fregamos, porque la dignidad es una condición que yo tengo que respetar y reconocer en todas las personas como me la tienen que reconocer a mí. Ahora, con base en esta respuesta que está dando, que me parece maravillosa en la forma en que condensa todo el conocimiento y el contexto del concepto, ¿qué pasa cuando en algún ámbito de la sociedad se presentan homicidios que son ensañados contra la persona pues afectada? Y pongo sobre el tapete a las dos personas, las dos muchachas que perdieron la vida en Heredia. ¿Se pierde la conexión de la dignidad humana en el que agrede a la que fue agredida? No. Lo que varía es la modulación de la consecuencia. La consecuencia, a ver, me explico. Cuando hablamos de homicidios, hablamos de la protección a la vida, que es el primer elemento de la dignidad de la persona. ¿Ok? Pero la vida yo la puedo afectar, la puedo lesionar de diferentes maneras. Está el homicidio calificado, está el femicidio, que tiene penas de 35 años de prisión, está el homicidio simple, que tiene pena de 18 años de prisión, está el homicidio culposo, que tiene una pena de hasta 8 años, está el aborto, que tiene penas inferiores, de manera que se protege la vida. La modulación de la reacción del aparato penal varía de acuerdo con la forma en que se lesionó el bien jurídico vida. Ahora, en casos como estos, donde hay premeditación, ensañamiento, y además se da en el contexto de una relación de pareja, porque hay que recordar que el homicidio solo ocurre dentro de una relación de pareja, matrimonio o unión de hecho. No es que matar a una mujer per se sea un femicidio, es el contexto. Ahora, en esas condiciones, la reacción penal es la más severa. No hay una pena más alta que la del femicidio, que es de 35 años de prisión. De acuerdo en la parte del sistema, cuando ya llega ahí, pero en la parte de lo que permite detonar el homicidio, el femicidio, en este caso los dos femicidios, los jóvenes le pierden el miedo al sistema, le pierden el miedo a las leyes, le pierden el miedo al concepto incluso de dignidad humana, porque se ensañan tanto con sus parejas que básicamente las denigran a la máxima posibilidad. Claro, pero es que ahí el problema no es penal, el problema es educativo. La semana antepasada tuve la oportunidad de hablar sobre penal juvenil con muchachos de un colegio. Y lo hice adrede,
para divertirme yo y para divertirse ellos. Les dije, yo vengo a hablarles de obligaciones. ¿Qué está ocurriendo? Nosotros estamos pagando la factura de que socialmente y educativamente se ha hecho una enorme inversión en enseñarle a los niños, a los adolescentes y a los adultos jóvenes que tienen derechos. Y se nos olvidó que hay que decirles que tienen obligaciones. No, es que no deberes, obligaciones. La obligación de respetar a la otra persona, la obligación de respetar la dignidad ajena, la regla de oro, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Pero eso no se les enseña. Cuando estas personas, además, y lo señalaba ayer muy bien la criminóloga que usted invitó, Laura González, aprenden en sus casas que la reacción es la violencia, los niveles de violencia van escalando. Los psiquiatras y los psicólogos explican que lo más riesgoso cuando uno se enoja, porque todos nos enojamos, es entrar en la escalera. La escalera es que yo me enojo, el otro se enoja, entonces yo insulto más, el otro insulta, entonces yo agredo, el otro agrede, y ahí va para arriba hasta terminar en el homicidio o en el femicidio. Y son problemas de carácter educativo, no son problemas legislativos. Ahora, esas personas merecen la máxima pena imponible de acuerdo con nuestra legislación. Y en ese contexto irán a cumplir la pena, pero cumplir la pena en aras de que esa persona, cuando pasen los 35 años, sea funcional. Si vemos la pena simplemente como meterlo en una jaula y desconectarlo de la sociedad, cuando se estamos, pero es que además estamos irrespetando su dignidad. Los ejemplos históricos de personas que han hecho actos groseros, violentos, macabros, si se quiere, que después pueden rectificar, están. Lo que no se vale es que a priori yo descarte a una persona porque y la trate como algo que ya no es persona, sino como un objeto de desecho social. Don Eduardo, a ver, el principio básico de la ley es, en sociedad, usted no puede alegar desconocimiento de la ley. Excepto en derecho penal. Excepto en derecho penal. Totalmente de acuerdo. Pero a nivel general, ¿usted cree que la desconexión social con las obligaciones que se ha perdido la formación, la consolidación, el trabajo, desde incluso aparato institucional, a medios de comunicación, la misma familia, está pasando una factura y nos va a seguir pasando factura? Sí, claro. Vea, en mi época, si un profesor lo regañaba a uno, le mandaba un recado a los papás, no existían los boletos de ahora. Ese recado sí era serio. La madreada que se llevaba uno, en el mejor de los casos, En el mejor de los casos, sí. era terrible. Además, uno sudaba. Exacto. Uno sudaba cuando tenía que enseñar porque tenía que ir firmado. Exacto. Y si uno se atreve a hacer otra cosa, peor era la cosa. O si el papá llegaba, o la mamá al colegio o a la escuela, era un motivo de crisis porque uno sabía que le iba a ir mal. ¿Qué ocurre ahora? Los papás llegan a atacar al educador. Es verdad. Los papás descalifican en las casas a los educadores. Los papás hacen bullying a los profesores, Con los chicos. con los muchachos. Les enseñan que una manera divertida de convivir en sociedad es mofarse, es burlarse, es ofender a los otros. Y no les permiten aplicar la autoridad. No, pues que los papás se desautorizan solos. No, a los profesores. Los papás no. desautorizan a los profesores. Mire, eso es un absurdo. Ya no existen. Yo sí tuve un profesor que lo recuerdo con muchísimo cariño, que en una clase un compañero salió con un domingo 7 grosero y el profesor le aventó el borrador. El compañero nunca volvió a molestar. Yo no estoy diciendo que estuviera bien que levantara el borrador, pero hay un principio de autoridad. Sí. Y ese principio de autoridad se ha perdido, pero se pierde porque las casas no entienden que tenemos que aprender a tener límites. Pero hay un problema, no, en su génesis no es un problema, pero socialmente la bola de nieve creció y se salió de control. Y es que ahora el argumento es, no puedo disciplinar a mis hijos porque me echan al pani. Eso,
Entonces, lo que en su génesis fue protección contra la violencia, en algunas partes de la sociedad se desbordó y les da miedo socar un poco la faja, no de pegar, sino de autoridad, porque lo pueden denunciar. Y esa es la pregunta, porque a mí me ha pasado que me llegan a consultar, mira, ¿y qué hago? Mira, sé lo que tenés que hacer, y se me echan el pan, y le digo, ¿y qué? Yo personalmente soy muy crítico del PANI desde hace muchos años. Coincido. Por la vivencia profesional. Siempre coincido con su perspectiva en eso. Pero si el patronato tiene tiempo, espacio para ir a ver que un papá está ejerciendo disciplina, no estoy hablando de agresión, disciplina, en su casa, enhorabuena, a lo mejor aprenden algo, los del PANI. Pero yo recuerdo un caso que me hizo muchísima gracia, porque además el temple de la señora era formidable. Unos muchachos en la adolescencia que todos nos ponemos rebeldes, malcriados, llamaron al PANI. Entonces llegó una funcionaria del PANI a decir que venía a ver los casos de agresión de fulanito y menganita. Y la señora le dijo, mire, espérese un minuto. Fue, sacó 2 maletas y le dijo, recojan los chunches y se van con la señora. Y los muchachos entraron en shock, porque la señora no se dejó amedrentar. Así que cuando uno actúa conscientemente, ejerciendo las obligaciones que como padre de familia tenemos, no hay que tener miedo a hacerlo. Yo creo que como sociedad el discurso de los derechos de los niños, que está muy bien, debería haber ido aparejado a las obligaciones de los niños. Y no está así. No. Ve usted que en criminalidad precoz, que es como se llama lo que es penal juvenil, la delincuencia se está disparando desde hace por lo menos 10 años que le vengo dando yo seguimiento. La cantidad de problemas con las redes sociales, de problemas con la pornografía, de problemas con los delitos contra la propiedad, de problemas de agresiones físicas, se ha ido incrementando muchísimo. De hecho, el IAFA estaba planteando ayer en tarde que ahora se empieza a consumir licor a los 14 años. Claro, en proporciones fuertes. Pero la pregunta, don Jonathan, es ¿a dónde? Usted y yo nos habremos tomado un trago siendo menores de edad, por lo menos yo sí. Y la pregunta es ¿a dónde? Si en la casa a usted le dicen, mire, venga, tómese un trago, para que sea hombre. El problema es de la casa. Si uno hace la diablura fuera de la casa, en la casa, cuando uno llega le jalan el mecate. Educar es enseñar que hay reglas de juego. Como hay reglas en un partido de fútbol, hay reglas en la vida en sociedad. Pero si a mí no me las enseñan, yo ando como una cabra en el monte, pegando brincos por todo lado, jalándome tortas, y cuando las consecuencias vienen, las consecuencias son gravísimas. Incluso estas acciones sociales fuera de tono, pongo sobre la mesa, ahorita en la conversación, el chavalo que saca un arma de fuego en Guadalupe, si no me equivoco, porque no le gustó cómo iba el partido, que iban perdiendo y cómo no les pitaron no sé qué, y amenazó con el arma al árbitro y a los oponentes. Eso es totalmente fuera de contexto. No. La reacción es desproporcionada, irracional, pero el contexto social es violento. Usted maneja. Dígame cuántas veces ve usted los madrazos, en el mejor de los casos, eso es lo menos, de los choferes, porque uno pasó, porque el otro no le dio campo. Los casos de agresiones absurdas, injustificadas, irracionales. La sociedad está muy violenta. Y está muy violenta porque a nadie se le ocurre pensar que hay límites. Perdimos la noción de los límites como sociedad. ¿A quién le toca poner los límites en la sociedad? Primero en la casa, luego en la escuela y tercero la sociedad. El problema es que en la sociedad, como decía mi abuela, lo que no se le enseña en la casa se le enseña afuera y a la brava. A la brava o aprende mal. ¿El sistema tiene la necesidad de formar a la sociedad? ¿O no es su tarea? Es un tema complicado, porque tiene que ver con la intervención del aparato estatal en la vida privada. A mí me parece que sí debe fomentar
educación en valores. O sea, si a mí no me enseñan que la vida humana es inviolable, que es una regla constitucional, no es un tema religioso, no es un tema ético, es un tema, para no entrar en discusiones que salen a veces Y se descontextualizan. totalmente absurdas. La vida humana es inviolable. Si a mí no me enseñan que la vida humana es inviolable en la casa, pues me lo enseñarán en la escuela. Pero me tienen que enseñar que eso significa que yo no puedo matar, pero que tampoco puedo agredir injustificadamente. Poner en peligro la vida. Claro. Pero si no me lo enseñan, ¿dónde lo aprendo? Entonces yo sí creo que el Estado debe hacer una inversión en publicidad bien entendida de valores. Nada cuesta. Había hace muchos años, el ICD sacó unos póster donde decía: ponle reglas a tus hijos antes de que la sociedad le ponga rejas. Y golpeaban. Eso no se volvió a hacer. A mí me tocó en un curso de Derecho Constitucional con don Fernando Bolio. Don Fernando nos obligaba a ir a dar clases de educación cívica a los colegios. Era parte del curso. ¿Por qué? Porque nos involucraba con la responsabilidad social que tiene toda persona en formación. Pero además educábamos más o menos a muchachos más jóvenes sobre cuáles son las reglas básicas jurídicas de convivencia. ¿Esas reglas están básicas hoy en día? Están expresas, pero no están aplicándose. A ver, en esta charla con los muchachos del colegio, yo les preguntaba, por dicha logramos empatía fácil, ¿cuántos de ustedes han tenido fotos de desnudos en sus teléfonos? Y todos me dijeron que sí. ¿Alguien les habrá explicado la dignidad propia, el respeto a la dignidad ajena? Y sin meterme en ese tema, que es complicado, porque eso es un proceso de formación, yo sí les expliqué: todos ustedes son delincuentes. Y los ojos se les salían. ¿Pero por qué? Digo, porque están teniendo pornografía en sus teléfonos. ¿Y qué? Pero a mí me lo mandaron. Y sí, ustedes se lo mandaron, pero el delito es la tenencia de la pornografía. Pero nadie les dice. ¿Y qué hicieron? Asustarse. Y de ahí pasé a decirles: miren, es que el tema tiene que ver con qué sentido utilizan la pornografía. Que para mí hay estudios, sobre todo la Asociación Americana de Psiquiatría, de los desastres que está causando en la gente joven. Pero hay que enseñarles. Todos en la adolescencia somos curiosos. Pues la curiosidad bien enfocada, con reglas claras de qué es bueno y qué es malo, no hay problema. Pero si van como... Yo uso el ejemplo de la cabra en el monte, es que van brincando sin ningún límite. Y en las casas, por ejemplo, todos los papás, o la mayoría, se preocupan de que sus hijos tengan celulares, pero no se preocupan de lo que tienen en el celular. Porque la otra pregunta que les hice: ¿cuántos de ustedes se lo revisan? A ninguno. Que además, estos muchachos que son híbridos, viven en tecnología y en realidad tienen habilidades para esconder lo que sea. Y ningún papá le llega fácilmente a lo que quieren esconder. Pero volvemos al tema de la formación. De ahí que, si uno analiza los costos penitenciarios, que son altísimos, Muy altos. y traslada esos costos de inversión social, sería una genialidad. ¿Por qué? Porque entonces disminuimos, por lo menos, no se va a eliminar, pero se va a disminuir sensiblemente la cantidad de personas que cometen delitos. Cuando conversábamos hace unos días para invitarlo al programa, yo le comentaba a don Ewald si es oportuno reflexionar y pensar sobre ajustes al contrato social. Sí, claro. Y eso lo planteaba pensando en que la mayoría o muchos de los
que están siendo reclutados en crimen organizado, para sicariato y para todos los engranajes del crimen organizado son muchachos. Y no están teniendo límites en lo más mínimo y lo absoluto. Pero más allá de este ejemplo que le pongo, es necesario este replanteamiento del contrato social para poder encauzar nuevamente a la sociedad en un buen caminar. Sí, lo que pasa es que es muy difícil en el contexto actual porque hay demasiada polarización y demasiado populismo de por medio. ¿Verdad? Entonces, en ese contexto, sentarse a conversar inteligentemente se vuelve una faena difícil. Yo sí creo que hay cosas básicas que hacer urgentes que a mí me llaman la atención, que ni el Poder Ejecutivo ni la Asamblea Legislativa están haciendo. Tema de inversión en el sistema carcelario, pero un tema mucho más inmediato y que ese sí tiene un efecto inmediato en la disminución de la criminalidad, es la tenencia de armas. El 78% de los homicidios son con arma de fuego. ¿Ok? Sancionemos de verdad la tenencia de armas de fuego. Sí, porque por el hecho de prohibirlas, el mercado paralelo facilísimo. El mercado negro siempre va a existir, pero si el solo tener un arma sin permiso, sea un arma permitida o un arma no permitida, que tenga penas de verdad, se acaba una buena parte del problema. Ahí la proporcionalidad y la racionalidad, pensando en filtros constitucionales, se puede sostener en función de que es una herramienta con la cual se puede matar a alguien. Claro, se anticipa, no es la mejor manera legislativa, pero se anticipa la conducta dañosa. Y en una sociedad de riesgos, a veces hay que acudir, a veces no siempre, a circunstancias como estas. Y habrá quienes salgan con el discurso de que la tenencia de armas disminuye la delincuencia. Está recontraprobado estadísticamente en Costa Rica que eso no es cierto. Entonces, sí hay que ser severos en la tenencia de armas. La cultura tica nos juega malas pasadas a la hora de interactuar y de comportarnos en sociedad. Sí. Tenemos la tendencia a ser soberbios. Costa Rica es la Suiza de Centroamérica, Costa Rica es el país más educado de Centroamérica, y si hacemos un análisis actual, ya no, la cosa no va por ahí. Por otra parte, Constantino Láscares, el filósofo español, decía que una de las maneras del tico de control social era la chota. La chota se dejó y pasamos al insulto. O sea, ya una cosa es que yo tire un comentario con fisga porque no estoy de acuerdo con algo, pero un comentario pensado, y otra cosa es la reacción migadosa, hepática, tirar a matar, que es tirar a matar, pero además normalmente con argumentos ad hominem. O sea, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, sino que no estoy de acuerdo con usted, porque me cae mal, porque tiene barba, porque no tiene barba, porque es de un color, porque es del otro. Hemos bajado el nivel de discusión absurdos. Polarizantes. Totalmente. Vea usted que esto se ve en todos los ámbitos, pero si lo vemos a nivel de poderes del Estado, el divorcio, no sé si la palabra es la mejor, entre Asamblea Legislativa y Poder Ejecutivo. Digamos que ahorita están separados. Sí, pero se separaron feo. Se separaron feo. Se separaron feo. Sí. No es razonable. Yo puedo estar de acuerdo con una posición política o no estar de acuerdo, pero no se vale el ataque personal. De hecho, están separados feo, y los hijos, en la analogía, es el pueblo, que está quedando totalmente al garete de las discusiones entre ellos. No, por lo menos la lectura que hago yo es que se está polarizando. Se está polarizando y hay un tema muy complicado que es el referéndum. Sí. Que eso puede poner a hervir la sociedad. Ya lo vivimos con el referéndum del TLC, que era un referéndum en una sociedad mucho más educada, diría yo, educada socialmente, no, porque una de las cosas curiosas del mundo
de nuestra Costa Rica es que tenemos en este momento las generaciones mejor preparadas académicamente y socialmente vamos para abajo. O sea, la discusión social va de mal en peor. Entonces, el referéndum puede ser una discusión polarizante y no ideas, altamente emotiva, que es otra característica del tico. El tico es altamente emotivo, muy reactivo. Y se siente especialista en todo. Sí, yo creo que la todología es un defecto. Hay dos defectos, desde mi perspectiva, dominantes en el tico. El ser todólogo, todo el mundo opina de todo, sin informarse, sin leer, pero es que no leen ni el periódico. Y usted lo ve, por ejemplo, en las redes sociales, en las noticias. La gente comenta los titulares, no leen el texto. Y el otro problema, seriosísimo, es la ausencia de capacidad de reflexión. Si yo no me detengo a oír al otro, a pensar en lo que está diciendo el otro, ver si tiene razón o no tiene razón, simplemente yo estoy tomando partido emocional con el hígado o con el corazón. Y eso causa muchísimos problemas. Dentro de la conducta familiar, otra vez acomodando la conversación en función de la violencia intrafamiliar, es uno de los principales problemas, ambas cosas. Claro. Que las parejas, una se siente más entendida que la otra, y también una de las dos hace el tema de no escucho porque nada más simplemente me tienen que hacer caso y ya. Y ahí es donde suben los volúmenes de violencia. Claro que pueden terminar en temas gravísimos. Pero vea usted que el problema es que no tenemos una definición como país, como nación, de qué queremos como sociedad. Se perdió. La visión ya se perdió. Se perdió. Y entonces hay mucho de ver lo inmediato y no ver las cosas más allá. Se redujo al simple hecho de yo tengo y él no tiene. Es parte de la molestia social. Hay un resentimiento económico. Y ahí eso traspasado a otros ámbitos. Él tiene un carro y yo no tengo ese carro. Él tiene un trabajo, yo no tengo ese trabajo. Él tiene una educación, yo no tengo esa educación. Él tiene esa posibilidad, yo no tengo esa posibilidad. Pero el detonante es la diferencia económica que se puede estar planteando, que en este momento, al estar en riesgo la clase media como se conoció desde siempre, y al aumentar la población en vulnerabilidad, nos estamos metiendo en un zapato complicado. Claro, pero es que además cuando hablamos de vulnerabilidad, no solo que no tiene que comer, es que es la persona que no tiene la posibilidad de crecer. Y cuando hablo de crecer es la movilidad social, de salir de clase baja a clase media. Y eso, que era una de las características de la nación costarricense, por la educación pública, por las universidades públicas, por el seguro social, se está perdiendo. Se está perdiendo porque la gente ya no tiene la posibilidad de movilizarse socialmente, ya no tiene la posibilidad de crecer. Y eso lo que hace es crear la sensación de que estoy condenado a... y eso frustra. Y entonces no aporto para poder que toda la sociedad pueda, más bien hago lo posible para bajar al que está intentando subir. Algo muy tico. Algo muy tico. Y eso es tico y permeado por algunas corrientes ideológicas de igualemos hacia abajo y no igualemos hacia arriba. Bueno, esas corrientes lo que pasa es que están, a ver, ¿cómo lo digo sin ser grosero? Con una forma de esquizofrenia. Viven un mundo ideal de igualdad, de absoluta homogeneidad social, que a la hora que han llevado a la práctica sus tesis, sus pensamientos, lo que hacen es crear sociedades tremendamente desiguales. Entonces hay que tener mucho cuidado de que mi afán, mi ideal,
justifique conductas o acciones o pensamientos que vayan contra precisamente la sociedad. Hay un dicho que es que los ideales nacen en el corazón, pero se ejercen con la razón. Si yo me voy a puro corazón o me obnubilo ideológicamente, perdón, lo que ocurre es que voy a actuar con un sentimiento que me hace incapaz de observar la realidad. Y eso es fregadísimo. En esta parte final del programa, doña Igual, primero agradeciéndole que nos acompañe para poder poner en contexto lo que hemos hablado en estos 4 días. La pregunta casi que obligatoria es, ¿hace falta algún dispositivo jurídico para coayudar a que las cosas vayan mejor? ¿O más bien las tuercas se tienen que socar por otro lado? Hay que socar por todo lado. Penal juvenil tiene que mejorar la respuesta punitiva, que es, a ver, la respuesta no es meter a los muchachos en la cárcel, habrá casos en que no. Pero esa respuesta tiene que vincular severamente, eficientemente a los padres. Pero los padres tienen una obligación respecto a la crianza, educación y formación de los menores. En el sistema penitenciario tenemos que ponernos a pensar en serio que sí y que no, qué es lo que queremos. A mí me preocupa muchísimo que la visión populista que está, digamos, en el discurso social y que estoy seguro se va a replicar en la campaña política dentro de un año, va a ser más penas, más cárcel, por ahí algunos salió ya con ideas de pena de muerte y pena perpetua. Bueno, pero ¿y qué hacemos con la persona que delinquió? Simplemente la vamos a encerrar. Yo creo que eso es una solución contraria a la dignidad de las personas. Que la persona, salvo las circunstancias extraordinarias de que son irremediables, la persona siempre es rescatable. ¿El sistema está preparado para ofrecer ese algo más penitenciariamente hablando? No, porque nunca se ha hablado de política penitenciaria. Usted es político, don Jonathan. ¿Cuándo en este país, de 1949 al día de hoy, se ha hablado de política penitenciaria? Se ha hablado de cambiar las cárceles, que fue una reforma importantísima que hizo en su momento doña Elizabeth Todo y luego don Luis Paulino Mora. Pero fuera de eso, no es electoralmente rentable. Don Edward, muchísimas gracias Con todo gusto. por esta oportunidad de conversar y por reflexionar. Y lo invito nuevamente a muy pronto a seguir estando con nosotros para poder abordar otras áreas de su expertise para poder consolidar la Costa Rica que queremos. Me gusta la parte pues juvenil para poder seguir pues mejorando esa conducta en los colegios. Creo que es la apuesta más importante que podemos hacer, por lo menos los que no estamos en aparatos políticos. Perfecto, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos el próximo lunes, una perspectiva social de lo que está pasando. No se la pierdan aquí en Red Democrática.